Como diría Héctor Lavoe, todo tiene su final y nada dura para siempre. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y también podría llamarse El día después de mañana, así como esa película apocalíptica. En el video de hoy vamos a hablar de los trascendidos que vienen circulando acerca de la partida de Ricardo Gareca, quien ya no continuaría como técnico de la selección peruana, ciertamente ya no es más el técnico de Perú, su contrato se terminó en el momento que perdió el repechaje, se habría extendido de manera automática en caso hubiéramos clasificado a Qatar, pero no ha sido el caso. Esto nos lleva a pensar muchas cosas. ¿Qué va a ser del fútbol peruano? O mejor dicho, ¿qué va a ser de la selección peruana sin Ricardo Gareca? ¿Qué se vendrá entonces para nosotros, para esta generación de jugadores? ¿Y a qué técnico podría buscar la Federación Peruana para llenar el vacío enorme que va a dejar el Tigre, quien seguramente en los próximos días estará confirmando su partida? Hoy vamos a hablar de ello y principalmente de los motivos que lo llevan a tomar la decisión de no continuar más al mando de la selección peruana. Hey, este video llega gracias a Boquitas Perú, una empresa que vende plantas carnívoras. Sí, oíste bien, las mismas que pueden desaparecer las moscas de tu casa. Y en este Día del Padre, deja de lado los regalos convencionales y regala una mascota vegetal. Puedes contactarte con Boquitas Perú a sus redes que van a estar apareciendo en pantalla. Y atento porque en su cuenta de Instagram estarán realizando un sorteo. No te olvides que con el código Fanodric 2022 tienen sorpresas esperando por ti. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Conforme pasan las horas después de lo vivido, no es que duela menos, pero lo empiezas a aceptar. Te das cuenta que no fue una pesadilla, que estamos en la realidad y que Perú quedó afuera de la Copa del Mundo jugando el peor partido de toda la eliminatoria. Que Ricardo Gareca en varios momentos del partido, por no decir en todo el partido, desconoció al plantel que saltó a la cancha. No eran sus jugadores, no era su equipo y definitivamente tiraron al tacho todo lo trabajado. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó en esa cancha de Qatar para que el equipo del Tigre se desdibuje de semejante manera? Sin lugar a dudas cometieron errores los futbolistas, también creo que el comando técnico, hoy ya un poco más en frío vamos a hablar al respecto, pero comencemos hablando de lo que nos importa para mañana, de lo que se viene. A Perú solo le queda aceptar el dolor, resignarse como en cualquier pérdida y entender que la vida continúa y hay que pasar la página por muy dolorosa que ésta sea, por mucho que te desgarre y te lastime el alma. En nuestro caso la herida aún está abierta y probablemente siga así por mucho tiempo, pero hay que comenzar a planificar de cara al futuro, y en esta última conferencia de prensa Ricardo Gareca como nunca se vio desencajado. No era para menos, perdió el partido más importante de su carrera como técnico, es sin lugar a dudas la derrota más dolorosa de su vida como entrenador, y salió a dar la cara en lo que sería un final injusto para todo lo que hizo y todo lo que vivió con la selección peruana. Esa última conferencia post partido con Australia parece haber sido la última vez que veamos a Ricardo Gareca declarar como técnico nacional. Entre las muchas preguntas que le hicieron, una fue bastante directa, si consideraba o no continuar al mando de la selección, y él dijo que no era momento para hablar de su continuidad, y ciertamente no lo era. Muchos ya comentaban desde antes que se juegue este partido, que Ricardo Gareca había tomado la decisión que pase lo que pase, no seguiría al mando de Perú. Se especuló que lo buscaban selecciones de Sudamérica como Colombia, también como Chile, que a decir verdad sí hicieron esfuerzos por contactarlo, pero el mismo Ricardo Gareca dijo en conferencia de prensa cuando dio lista de convocados que no habían permitido ningún acercamiento por respeto al momento que se vivía en la selección peruana. Esto también hizo que se le escaparan esas ofertas porque Colombia no quiso esperar más y terminó contratando a Néstor Lorenzo, técnico de Melgar, mientras que Chile haría lo propio con Berizzo. Después de eso no hay muchas más selecciones en Sudamérica que podrían llevarse a Ricardo Gareca. Está claro que su sueño es dirigir la selección argentina, pero con el presente que se vive con Lionel Scaloni, salvo que tengan una participación desastrosa en el Mundial, no deberían considerar cambiar de técnico. Sin embargo, la salida de Ricardo Gareca respondería más a un desgaste, porque el tiempo pasa, las relaciones ya no son las mismas, y Ricardo Gareca capaz siente, o ya sentía, que todo lo que le podía dar al Perú, lo dio ya. 2 semifinales de Copas América, un subcampeonato de por medio, a eso había que sumarle una clasificación al Mundial, quedarse a puertas de esta otra. Todo lo que el Tigre le podría dar al fútbol peruano, ya lo hizo, y lo que más le frustró es que desde el 2015, cuando
agarró el mando de la selección peruana hasta el día de hoy, muy pocas cosas cambiaron en infraestructura, muy pocas cosas cambiaron en el trabajo de menores. Perú construyó un oasis en la selección principal, pero el fútbol peruano no aprovechó ese momento para mejorar. Las divisiones menores, el trabajo sigue siendo paupérrimo, el campeonato local sigue teniendo un nivel para llorar, y es que a nivel macro nada parece haber mejorado en el tiempo, lo cual termina haciendo que la generación brillante de jugadores que tuvimos, aprovechada perfectamente por este comando técnico, empiece a envejecer y en consecuencia el técnico se quede sin nombres para pelear una próxima clasificación al mundial. Quizás Gareca entendió que era mejor irse como un héroe antes que convertirse en un villano, y quizás no ve con mucho futuro lo que se viene para la siguiente eliminatoria. Hoy todavía no es algo confirmado, pero sí un trascendido que ha llegado desde Argentina, también desde otros medios peruanos, que la decisión del Tigre es irremediable. Se va de la selección peruana, no se sabe a dónde. Como digo, en Sudamérica ya no tiene muchas opciones. Algunos hablan de la oferta de Boca, que podría irse a dirigir clubes, aunque esto es algo que me parece en algún punto descartó, porque hay que considerar que la vida de técnico de club es mucho más agitada que la de técnico de selección, y Ricardo Gareca ya pasó los últimos 7 años de su vida dirigiendo una selección como Perú, y por la edad que tiene, cambiar a otro ritmo, ir de fin de semana en fin de semana, quizás sea una idea que ya no le agrade tanto. Pero antes que pensar en el futuro de Gareca, tendríamos que pensar qué nos espera a nosotros. El fútbol peruano y todos sus defectos fueron pateados debajo de una alfombra por los buenos resultados que conseguía el equipo del Tigre, y si algo nos quedó claro es que el buen rendimiento de la selección jamás fue de la mano con una mejora integral que nos hiciera competitivos realmente en el tiempo. De esto nos pudimos dar cuenta cuando en el último partido Gareca miraba a la banca y no veía a nadie que le convenza para cambiar la situación. Y de cara al futuro hay varios jugadores que no tienen reemplazo. Sin embargo, y quizás cegado por mi visión de hincha, yo sí creía que Ricardo Gareca podría considerar renovar con la selección peruana, de clasificar a la Copa del Mundo y tener una buena participación. Quizás ahí el Tigre decidiera quedarse porque entendía que el Perú era su lugar en el mundo, que hacernos felices era el destino de esta etapa de su vida, y que en ningún otro lugar del planeta Tierra iba a ser tan querido y respetado como lo es aquí, donde llegamos a decir que el argentino más importante de nuestra historia era Gareca y después San Martín. Pero esa ilusión de que Gareca considere quedarse, me parece, se derrumbó en el último partido, porque desconoció a su equipo. Hablaba, gritaba, daba indicaciones, pero los jugadores no lo escuchaban. Y no lo escuchaban no porque no quisieran escucharlo, sino porque estaban asustados, temerosos, como muy pocas veces los vimos. Muchachos, el escenario en Barranquilla era mucho más intimidante que este partido y lo sacaron adelante. Y aquí es donde yo tengo una teoría, porque uno se asusta y siente temor cuando se encuentra ante algo desconocido. Perú en Barranquilla no se asustó porque fue a jugar ese partido sabiendo que Colombia era Colombia y tenía estrellas de talla mundial. Sin embargo, contra Australia, los jugadores saltaron a la cancha pensando que iban a jugar, como dijo por ahí alguien en la prensa, contra un equipo de rugbyers, 11 picapiedras que salían a jugar pelota como aficionados. Eso es lo que creyeron, eso es lo que la prensa les hizo creer, y quizás el comando técnico tampoco los estudió como debieron estudiarlos. Yo me animo a decirlo, se confiaron demasiado, y por eso el susto es consecuencia de esto, porque ellos esperaban encontrar un equipo blandengue, fácil de ganarle, porque en el papel no eran más que Paraguay, no eran más que Colombia, no eran más que Ecuador. Esperaban encontrar un equipo blandengue, y cuando saltaron a la cancha y se encontraron con algo completamente distinto, sintieron miedo. El terror llega justamente porque esperaban otro rival y se estrellaron contra una realidad muy dura. Ricardo Gareca no supo hacer reaccionar a su plantel, que esperaba ganarlo en 90 minutos, mientras que Australia lo llevó de la manito a los penales, porque eso es lo que siempre quiso Australia. Y es que imagínate lo que pensaron los australianos previo al partido. Le ganamos Uruguay, ¿cómo no le vamos a ganar a los peruanos en penales? Y es que en este punto yo siento que Ricardo Gareca se va decepcionado de varios jugadores de su plantel. No de todos, pero sí hay varios jugadores que lo decepcionaron en este último partido. Y eso lo hace decir hasta aquí llegué. Si Ricardo Gareca en algún momento pensó, después del mundial me voy porque la generación que viene es malísima, en este último partido confirmó esa idea que tenía. Yo siento que se va decepcionado, se va dolido, porque muchos jugadores se comieron el cuento de la prensa. Esa misma que les dijo que Australia eran 11 rugbyers. Esa misma prensa que les dijo que este partido era de trámite. Tanta confianza, tanto eco, terminó entrando a la interna de la selección. Y Ricardo Gareca no lo pudo impedir. Y ahora nos podemos dar cuenta por cosas que nos vamos enterando y que vamos a comentar en un momento, que los jugadores también se confiaron. Que pensaron que esto era trámite. Y se olvidaron o no quisieron ver, porque a veces la soberbia te pone dos manos en los ojos y no te permite ver nada más de lo que quieres ver. Y nos
nos negamos a aceptar que Australia era una selección con mucha más experiencia e historia mundialista que nosotros. Esa era la cruda realidad. Y sí, Australia del 2006 en adelante ha ido a todos los mundiales de manera ininterrumpida. Con este último van a ser 5 mundiales consecutivos. ¿Cómo carajo se le ocurría a alguien subestimar a este rival? ¿Porque juega en Oceanía? ¿Porque luego pasó a la Confederación Asiática? Ah, porque ahí las eliminatorias son más fáciles. ¿Y acaso en el mundial no se enfrentan a los mejores del mundo? ¿Acaso Australia no estaba más acostumbrada que nosotros a jugar ese tipo de partidos? ¿A quién carajo se le podía ocurrir subestimar a un rival así? Si en el 2006, cuando tuvieron que jugar un repechaje contra una selección sudamericana, a Uruguay, con toda la historia que tiene, lo sacaron en penales. Cuando en el 94 jugaron un repechaje contra Argentina, la albiceleste también la pasó mal. Y acá pensaban que iba a ser un partido de trámite, de goleada. ¿Pero qué pensaron? ¿Que el rival no jugaba? Y por lo mismo que están acostumbrados a jugar contra selecciones que en el papel son superiores a ellos, en la Copa del Mundo, es que armaron una estrategia perfecta para ganarle un equipo confiado, un equipo adormecido. Y eso a Ricardo Gareca le decepciona, por más que él también se haya equivocado. Y digo esto porque en las últimas horas comienzan a salir noticias que, a ver, vamos a ser claros, si se ganaba el partido esta noticia no sale, es obvio que no sale, pero recién ahora en la derrota, la prensa que tiene acceso a este tipo de información, recién ahora revelan que por ejemplo la Federación Peruana de Fútbol llevó más de 100 invitados en el avión de la selección. Recién hoy con la derrota puesta, salen los medios que había gente que no tenía nada que hacer con la selección, con el fútbol, presente, invitada por los jugadores, que habían hinchas hospedados en el mismo hotel que la selección, que habían mandado llevar a su familia, a sus enamoradas, a todos los primos. Carajo, ¿esto era un partido decisivo o era una fiesta de promoción? No lo entiendo, pero era cualquier cosa menos una concentración. Si tenemos que decirlo de otra manera, fue una desconcentración. Y qué pena que recién se tenga que saber estas cosas con el resultado opuesto. Recién se sabe que la Federación Peruana invitó a Tutirimundi, y yo siento que a Gareca en cierta forma le decepcionó esto, porque eso es algo que él ya no controla, es algo que pasa por la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol, que en este caso es Lozano, y siente que no se respetó lo que significa concentración para un partido. En el 2018 no fue igual. Cuando jugamos contra Nueva Zelanda, no se asumió como un trámite, y eso que era ida y vuelta. Acá era partido único y pensaron que era una ceremonia de graduación. Yo creo que Gareca se va harto de eso, harto de ser el pararrayos de una federación que no viene trabajando bien, que no obtiene resultados en divisiones menores, que no mejora el torneo local. Por más que las falencias, Gareca las ha dicho públicamente, no solo las carencias de la federación, sino también del Estado peruano para apoyar el deporte, y siente que su palabra nunca fue escuchada porque a final de cuentas él hacía magia, el equipo respondía, con muy poquito sacaba resultados y el carro seguía andando, porque así funciona. Esta vez parece que no habrá Juan Carlos Oblitas que lo convenza, y es una pena, una tristeza que se haya desaprovechado este proceso para crecer integralmente y no solo a nivel selección mayor. Ahora, Gareca como cualquiera cometió errores, yo los voy a mencionar porque tampoco voy a santificarlo acá, decir Gareca lo sabe todo, como cualquier ser humano se puede equivocar. Sus jugadores le fallaron, se equivocó en algunas cosas, se equivocó. Hoy, con el resultado opuesto, podemos decir que el comando técnico también se vio influenciado por esa sensación generalizada de creer que ya estábamos en el Mundial, porque hoy, al menos a mi parecer, creo que no planificaron los penales. Y llego a esa conclusión por la forma en cómo se armó la lista de convocados. Si alguien hubiera considerado siquiera la posibilidad de llegar a tanda de penales, Raúl Ruiz Díaz no podía faltar en la convocatoria, por ejemplo. Que sí, a la Pulga yo le he criticado un montón, sin embargo nadie va a negar que Raúl Ruiz Díaz es el mejor pateador de penales que tiene el Perú. Yo dije, ok, Gareca lo tendría que volver a llamar, pero parece que en Videna quedaron resentidos con él porque prefirió irse de vacaciones antes que entrenar en el verano de cara al partido contra Colombia. En ese momento lo borran, pero si alguien hubiera considerado, oye, y si nos vamos a penales contra Australia, Ruiz Díaz tenía que ir de todas maneras. Igual que Guerrero, no, pero Guerrero no juega. Hermano, para pararse a patear un penal, no servía. Guerrero entrando los últimos 5 minutos hubiera sido mucho más útil de lo que fue Ormeño y Valera. Dos jugadores a los que nos quedó claro, Gareca no les tenía confianza, porque el partido estaba cerrado, no encontraba el camino del gol, miró a la banca, vio a sus dos delanteros suplentes y no quiso meter a ninguno. Si Gareca no le tenía confianza ni a Valera ni a Ormeño, ¿para qué los llevó? Se supone que los suplentes son para sacar adelante un partido que va mal, y en este punto
pronto sí, todos somos generales después de la batalla y cuando se pierde, los que no estuvieron son los mejores. Pero es una falencia que no podemos dejar de apuntar, porque Gareca no confió en los suplentes que tenía, porque no sentía que le fueran a cambiar el partido. Pero insisto en lo mismo, siento que el comando técnico no planificó el partido pensando en llegar a penales, y Australia sí planificó el partido pensando llegar a ese punto. Es decir, Perú tenía un plan, pero no estudió el plan de Australia. No lo estudió, no referenciaron al arquero leñador que entró al final, el bailarín, que a ver, eso era algo mucho más complicado. Pero quedémonos entonces con la idea de que esa situación no se trabajó como un escenario posible. Y la prueba más evidente es que no habían pateadores. Jugadores con más técnica como Trauco, Canchita González o quizás Aquino, que tiene más tiempo en la selección, no agarraron la pelota para patear. El equipo no estaba psicológicamente preparado para patear, mientras que Australia, al llegar a penales, había cumplido su objetivo. Esa diferencia hizo que al comando técnico de Ricardo Gareca, siempre brillante durante la gran mayoría de veces, se le terminara escapando la tortuga, porque a Perú se le escapó la tortuga y eso también fue falla de Gareca. Por eso es que esta derrota ha sido la más dolorosa de su vida. Después de todo lo explicado, aún así, a mí me gustaría que Gareca continúe. Lo digo en serio, ha comandado una selección que durante 2 procesos terminó quinta de Sudamérica. Y hay que tener en cuenta que para el próximo mundial la eliminatoria va a dar 6 cupos y medio, por lo que la tarea tendría que ser menos complicada, aunque también con un equipo que va a jugar mucho menos que este. También entiendo que si a mí me duele la derrota, si a ti te duele la derrota, a los jugadores, a Ricardo Gareca, la cabeza les revienta mucho más que a nosotros, porque era su triunfo, era su destino, y lo que se fue a la mierda fue su trabajo, lo que habían recorrido. Y por la bronca yo entiendo que Ricardo Gareca hoy se quiera ir. Me gustaría que reconsidere su decisión. Me gustaría que lo piense un poco más, quizás en frío. Esto es un deseo personal, quizás él ya tenía la decisión completamente tomada desde antes. Pero habrá que ver qué ocurre en las próximas horas, si se hace un anuncio oficial. De por sí ya no es técnico de la selección peruana. Habrá que ver si Juan Carlos Oblitas intercede o simplemente acepta la decisión de su amigo. Me gustaría que siga, pero mi deseo personal no se ajusta con la realidad. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Ahora dime tú en los comentarios, ¿te gustaría que Ricardo Gareca continúe al mando de la selección peruana o ya es momento de dar un paso al costado? Y si fuera el caso, ¿quién debería reemplazarlo? No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido y como siempre, ¡arriba Perú!